La, se- la segunda parte es Génesis capítulo 1, 2, verso 2. En la primera parte estudiamos el primer versículo, ahora vamos a estudiar el segundo versículo de la Biblia, que es verso 2 de Génesis. Y porque la Biblia comienza con 7 versículos, hoy en la tarde Argentina va a meter 7 goles y España no va a conseguir ni un gol. 7-0 será el resultado final. Entonces, esto era el primer verso. Aquí vamos a crear un documento nuevo. Y lo voy a nombrar Bereshit 1, verso 2. Bereshit 1, verso 2. Amén. Verso 2. Verso 2 dice, Wehaaretz haita tohu wabohu. Aquí. Wehaaretz. ¿Con qué palabra terminó verso 1? Ajares, Bien, tierra. tierra. Y aquí comienza con tierra de nuevo. Wehaaretz haita tohu wabohu. Wehoshech al penei tahom weruach Elohim merajefet al penei hamayim. Vamos a tomarlo despacito. Haaretz. Algo sobre Haaretz me interesa. Primero tengo que escribir el versículo. Ajares. Dice, we haaretz. Y aquí hay división. We haaretz. ¿Cuál es la gematría de Haaretz? Me interesa saberlo. ¿Lo buscó? Sí. Wow es 6. No sé por qué me interesa, pero me interesa. Entonces, wow es 6, más Hey es 5, más Aleph es 1, Reish es 200. 296. ¿Y Tzade cuánto vale Tzade? Tzade vale 90.
290. y 6. ¿Has contado hey? Entonces, Sí. wow es 6 más 5. ¿Cuánto es eso? 290. Shadi vale 90. Resh vale 200. Alex 1. Hey 5. Calculador. 90, 200, 1, 5 6. y 6. Sí. 302. Bien. ¿Y qué significa 302? Ahí buscamos. ¿Seguro 302? Pues sumé los números que estaban ahí. Pero no sé si Sí, eso es sumar, solamente eso. Sumar los números. Bien. Interesante porque 300 también es Shin Bet. Shin Bet es igual a 302. Bien. Por lo que entiendo, 302 es Shin Bet, que es fuego, y la casa. Ok. Lo único que encuentro, o la única posibilidad para entender ahora es Shin es fuego y Beit es una casa. Y la énfasis de este versículo es We haaretz. El primer versículo mencionó haaretz, que es una restauración de esta tierra. En la restauración de Israel, ¿qué edificio va a dominar el paisaje? ¿El templo? El nuevo templo. ¿Qué hacemos en el templo? ¿Qué significa tener templo? Tener una presencia en su conjunto en la tierra. Una casa, Para Yom Banquet. sí, una casa de Hashem, sí. ¿Y qué hacemos en la casa de Hashem? Corbanot. Korbanot, Shin Bet, fuego y una casa, una morada de Hashem. Bien, ¿qué va a acontecer en los últimos días? Voy a dibujar aquí. En los últimos días, o en el día de Mashiach, cuando venga Mashiach, aquí estoy intentando dibujar un Beit HaMikdash. Daniel, tú harías un mejor trabajo que yo.
en el Beit Mikdash aquí, ¿qué se espera en los días finales? Que en el santísimo lugar va a regresar la Ein Sof y también la Shejinah. Según los Sidurim que usamos para rezar, dice, en aquel día el nombre de la Hashem será uno. Dios será uno y su nombre será uno. Yud-Hei se encontrará al final de nuevo con Vav-Hei. ¿Qué significa esto? Significa que en los últimos 2000 años que vimos en la clase anterior de Génesis 1:1, los últimos 2 años, que es el quinto milenio y el sexto milenio, que son el exilio romano, el templo fue destruido. La Shejinah se fue al exilio junto a los judíos y el pueblo de Israel. Donde estamos ahora podemos estudiar Torah y entenderla por la Shejinah, porque no tenemos el privilegio de tener un rabino y estar en una yeshiva común, quizás por cuestiones de economía, pero también accesibilidad. Pero ¿quién nos está enseñando la Torah? La Shejinah, porque está exiliada con nosotros, en exilio está con nosotros. ¿Quién nos susurró en los oídos y en el corazón que deberíamos hacer teshuvah y volver al judaísmo? La Shejinah. ¿Qué significa que Ein Sof está extraviado? No, sí, está separado con su mujer y anhela estar con su mujer. Ese anhelo consta en Shir Hashirim. El libro de Shir Hashirim es Hashem. ¿Y quién más? La Shejinah queriendo estar juntos de nuevo. Cánticos. El libro de Cánticos se trata de Hashem y su Shejinah, y se presenta de una manera de un rey que se casa con una mujer y la conquista, se casan, están extraviados en otra parte, anhelan estar juntos otra vez, y cuando estén juntos hay amor, hay poesía, hay celebración. Los cánticos están hablando sobre esta relación, sobre Hashem y su Shekhinah. Entonces, verso 2 comienza con We'haaretz, una énfasis de nuevo sobre Aretz, sobre la tierra, que en la tierra, casa de Hashem y Korbanot. Y sigue diciendo, We'haaretz haita tohu vabohu. We'haaretz haita tohu tohu va bohu. A ver si lo escribí bien. Sí. Y Wahoshech. Cuando escribimos esa letra de esta manera, significa que es Kaf. Con Kaf al final, la letra Kaf, con Dagesh o sin Dagesh, al final lo ponemos así, lo escribimos así. No es G, sino Kaf. Entonces, Haita estaba
Estar. Haita es el verbo estar. Estaba, la tierra estaba en un estado de caos. Tohu wabohu, convulsiones, una explosión, una agitación, un aparecimiento brusco de nuevos cuerpos celestiales. Todo lo que los científicos llaman de Big Bang realmente aconteció en Tohu Wabohu. Una agitación total que produjo las galaxias, la hermosura que veamos con nuestros ojos. Y también dice, apareció Wehoshech. Aparecieron, ¿qué es Hoshech? Ya. No, no sé. No, Hoshech, oscuridad. Weharetz haita tohu wabohu. Lo brillante fue creado, pero también la oscuridad. Cuanto más nos vamos creando luces o cuando nos volvemos en una llama que brilla en el mundo por la Torah, también la Hoshech aparece automáticamente, porque donde hay luz debería haber, donde hay oscuridad debería haber, siempre tiene que estar. Lo más que estamos estudiando la Torah es lo más que hay oscuridad y inseguridad en nuestro vivir, que vamos a trabajar, que vamos a ganar, cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a pagar esa. Y eso trae Hoshech a nuestro ser, a nuestra alma. Hoshech, porque no sabemos. Es porque nuestra luz de la Torah ha brillado y sigue brillando. Es una luz grande en este lugar. Y el Hoshech o la Hoshech no quieres quitar la posibilidad de seguir estudiando la Torah. Pero mañana Hashem nos va a mostrar qué hacer, a dónde ir, qué será de nosotros. Porque la Hoshech tampoco puede existir sola sin la luz, que es la esperanza. Aita tohu wahohu ue Hoshech al penei tehum, que quiere decir en la haz del abismo. Al penei. Dice al penei con Ain. Con sueño, ¿No? con sueño. Quiere, pero no. No, no me va a ganar. Sí, tejón. Al penei tejón, Ruach Elohim. Dice Ruach Elohim Merajefet. Merajefet al penei Hamaim.
Bien. Entonces hubo Hoshech en la oscuridad al Penei Tahom, que significa, que dice en español, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. El mundo o el planeta no tenía belleza. Cuando dice que estaba desordenada y vacía, es que no tenía belleza. Hashem se puso como un propietario que miró la potencial de un edificio que realmente estaba en mal estado y lo arregla. Se lo arregla y le pinta, le pone las cosas lujosas, le convierte en una casa moderna. Así quiere decir esto. El español no puede interpretar tohu wabohu, porque cuando decimos que Hashem creó la tierra, no se trata solamente de esto que nosotros estamos viendo solamente, sino los siguientes 7 niveles saliendo de la tierra y los 7 niveles de abajo, que van abajo de la tierra. Eso también abarca la tierra. Cuando dicen que estamos saliendo de la tierra, queremos vivir en otro planeta, chistoso, porque está en la tierra todavía. Porque la galaxia cercana y los cielos cercanos forman parte de la creación de la tierra. Hubo tinieblas en este mundo, que significa que las estrellas no habían, las lunas no habían, el sol no había. Ahora, a imaginar, a meditar en esto. Si todas las galaxias que vemos por telescopio forman parte de nuestro mundo, ¿cuántas galaxias hay? ¿Cuántos mundos hay? Un sinfín de creación. No, esa tierra la escapamos, no vamos a la luna, a vivir en la luna. No has escapado, estás en esta tierra todavía. Y dice que esa tierra era Tajón, un abismo. Tajón, un abismo. ¿Qué pasó? Werruach. Werruach Elohim, y el espíritu de Hashem, Werruach Elohim, a ver si la ortografía está correcta. No, yo lo escribí mal. Faltaba un wow. Una wow aquí. No, esto se pone feo. Werruach Elohim merajefet. ¿Qué significa merajefet? La traducción al español antiguo dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. ¿Dios tiene espíritu o Dios es espíritu? Es espíritu. Depende de qué parte, de qué estamos hablando de. Si es Elohim tiene espíritu. No, Dios en general, Yo creo que es espíritu. porque tampoco Elohim tiene cuerpo. Pero yo que bajé sí podría interpretarse como que tiene espíritu. Sí, pero al mismo tiempo Yudevade implica lo anterior, Ein Sof y la Shekhinah, en forma más compacta. Entonces no tiene cuerpo, No. no tiene ninguna materia ni fisicalidad. Entonces, cuando dice que el espíritu de Hashem merajefet al Penei Hamaim, que movía o se flotaba en la haz o la faz de la tierra, implica un poder potencial. Significa que Hashem estaba presente.
pensando qué hacer con este lugar. Es una energía, Hashem es una energía potencial. Leí en otro libro, no sé si era el Sidur o qué era, que Hashem, cuando camina en el jardín de Edén, si pasa por un árbol, ese árbol brota flores y frutas. Y también Hashem brota flores y frutas. Loco, ¿no? Que significa que donde quiera que vaya Hashem, surge vida. Él no necesita pronunciar que haya un árbol de tal fruto. No. La vida aparece automáticamente antes de su majestad. Entonces el espíritu de Hashem estaba flotando sobre esa agua. También dice Ruach Elohim, Hashem, pero no estaba solito Hashem porque ahora se había creado Ak, y Ak va donde Hashem va. Entonces el espíritu que andaba flotando en las aguas, no era Hashem en sí. ¿Y también las aguas son literales o porque está hablando de oscuridad? Buena pregunta. Buena pregunta. Por el momento vamos a decir que eran aguas físicas. Era el Porque espíritu luego, que no, casi, pero no. Espíritu de... Mashiach. Sí. Ahí era. Cuando dice que Veruach Elohim merefet al penei hamayim, en verso 1 decía Elohim et hashamayim o et haaretz, y explicaba que Aleph Tav es Hashem, pero también había creado Ak. Ak va donde Hashem va. Lo vemos en la Merkabah. Entonces, Y como Hashem no tiene espíritu, el espíritu, dice el espíritu de Hashem estaba Sí. sobre las aguas. Hashem No no, puede ser Hashem en sí. exacto, porque Hashem no tiene espíritu, es espíritu. Claro. Entonces Hashem estaba con Mashiach. Los mesiánicos, los judíos mesiánicos y los cristianos nos quieren convencer que Jesús existía antes de la creación. Pero no, porque la creación no comienza en Bereshit. La creación comienza sin propósito, no sin propósito. Comenzó como una consecuencia de la contracción de Hashem. Y sin querer, sin propósito, fue creado Ak como consecuencia y no como diseño. No diseñaba no propuso tener Ak. Ak es una consecuencia de la contracción, de la explosión primordial. La ley de causa y efecto de la física cuántica. Exactamente. Exactamente. Vas comprimiendo energía y no sabes qué va a salir después. Después, una explosión, el resultado tú tienes que manejar. En la ciencia nuclear, después de una explosión tienes radiación que manejar. Tienes energía en forma de luz que contener. Usando ese ejemplo, esa radiación sería Como un ejemplo. por causa de la contracción De la contracción. Se creó un ser primordial que es Ak, pero es una creación. Es muy importante saber o tenerlo en cuenta que Elohim no es una criatura, aunque el título Elohim fue creado. ¿Se entiende? Sí. Ak es la única criatura que salió de esa contracción. lo colateral. Lo colateral, sí. Entonces, Mashiach estaba ahí.
¿Qué significa eso? Los cristianos nos proponen, especialmente adventistas, nos proponen que hay un plan de salvación, de salvar al mundo. Por eso Yahshua o Jesús estaba antes de la creación, porque Hashem quería salvar el mundo de sus pecados. No, Hashem quería hacer esta tierra su casa. Vimos en la primera clase, en verso 1, que Hashem quería convertir esta tierra en su hogar, en su morada. No hay acusación para con un pecado no cometido todavía. Entonces, ¿qué estaba haciendo Mashiach aquí? Porque Hashem no es físico, Ak tendrá una fisicalidad al final, en Mashiach, y será rey de este reino que está siendo producido ahora. El mejoramiento de este planeta a ser habitable, Hashem está creando un lugar para sí mismo, Beit HaMikdash. Quien dice que el Beit HaMikdash es para pecados está tonto. Todavía no estaba físicamente creado. Era la energía, el alma, era el alma, era la energía esa. Ak nunca ha tomado Cuerpo. Jamás ha tomado cuerpo. El cuerpo va a ser el cuerpo de Mashiach. De David. ¡Bum! Ahora entendí. Ahora sí Ak entendí, nunca ha tomado un cuerpo físico. Ok, ahora sí entendí bien. Y no es Yudei Vavhei, como enseñan los cristianos, que Yudei Vavhei van a ser como un hijo en Yashka. Y Yashka va a volver otra vez. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y 1 dice que no hubo más templo porque Hashem y su Mashiach eran el edificio. Mentira. Ak va a estar en Mashiach ben David. Hashem nunca tomará fisicalidad. Nunca, jamás. No vamos a tener un edificio llamado Hashem. No. En lugar de eso, habrá un tercer templo, como tengo dibujado aquí. Sí. Habrá un tercer templo que Mashiach va a construir, que va a purificar con Pará Adumá, la vaca roja. Sí. Después, Hashem regresará. Nosotros regresaremos a Jerusalén porque Mashiach nos... Y ahí hay un concepto también que aclarar, que cuando dice que va a regresar es que regresa su energía y su esplendor, ¿cierto? Porque esa es una confusión también que yo he visto en algunos mesiánicos, que ahí es donde entra en el conflicto, porque dice, no, pero si va a volver. No va a volver como es que nunca vino, porque nunca hay un Dios. Tomándolo así, con toda esta enseñanza, nunca existió otro Dios más que Dios. Sí. Entonces el Mesías solamente es el alma que al final de los tiempos toma el envase que cubre, que es el cuerpo, junto con la Merkabah, Sí. lo que estoy entendiendo, interpretando. Por eso es que hace guerra, sana, libera y hace milagros, pero no es nada más que eso. Y él devuelve al construir el templo, al traer a la dispersión de Israel y traer la paz al mundo. Él, en el último proceso, cuando yo entiendo, cuando ofrece la vaca roja, Sí. para la expiación de sus pecados, él se convierte en rey de Israel, pero él le entrega el poderío al rey de reyes. Que Exacto, no exacto. el Mesías no es el rey de reyes. No. Es solo una promesa que Hashem hizo a la casa de David, que el Mashiach, el Salvador, provendría de su casa, pero no significa que va a ser rey de reyes. Es rey de Israel, De Israel, pero no rey de... claro, de la tierra. El que viene o el que vuelve, Sí, en realidad el que viene es Mashiach, porque viene por primera vez. sí. Y el que El que vuelve vuelve es es Hashem. la Shekinah, o sea, Shekinah y el Sol, el Dios de Jeba. Bravo, Y el nombre será uno. bravo. Wow. Y los cristianos, los nazarenos de la antigüedad, que eran greco-romanos, supieron de esa tradición porque es el judaísmo de siempre.
y lo corrompieron para intentar comprobar que Yahshua es Dios y también Ahora, qué interesante Mashiach. y qué delicado es este tema, porque ayer estaba viendo una persona que conozco Sí, que decía, bueno, y Yeshua y la Cábala. sí. Y ahí es donde entra en la confusión grande. Rapidito, me gustaría volver a lo anterior. Porque ahí de alguna forma u otra tratan de hacerlo encajar en todo esto. Sí, supe que estaba olvidando algo. Volvemos a esto. Jesús, que realmente no era el rabino, hay diferencia entre el rabino judío y el Jesús que la iglesia nos vende. Son dos personas diferentes. Pero bueno, aquí Yahshua nace, ¿ok? En el cuarto milenio. Fines del cuarto milenio, principios del quinto milenio. El Mesías tiene 214 años para Y realizarse. sí. El Mashiach no puede romper o tardar más de 14 años porque estaría violando las 2 horas de hacer nada. No puede viajar ya. ¿Ok? Entonces el Mashiach debería aparecer aquí en nuestros días. Por eso el Sidur dice que aparezca en nuestros días, en nuestra generación. Amén. Entonces Aproximadamente son 14 años. el Mashiach debería aparecer en cualquier momento ahora. En estos días, antes de las 2 horas que tenemos antes de encender las velas shabáticas. Entonces el Mashiach en estos 14 años tiene que aparecer. Entonces, según la Biblia y Génesis, no hay Mashiach que debería aparecer en el quinto milenio o cuarto o tercer, etcétera, etcétera. Aquí no hay Mashiach. En los primeros 6.000 años no hay Mashiach. No debería haber Mashiach tampoco. Hasta al final del sexto milenio. Por eso Balaam, cuando Balaam maldice al pueblo de Israel y dice, oh, la estrecha de Israel, lo veo, pero no ahora, en el futuro. Fin de días. Cada profeta, sea judío o no, cada palabra de Hashem, aún Moshe Rabbeinu profetiza en Devarim sobre Mashiach viniendo en el final de los días y no en el medio y no en el principio, sino al final. Pero esto no dice que Ak no había habitado a ninguna persona antes. Porque Moshe Rabbeinu, Moshe, David, Eliahu, ¿cuál es el rey de Israel que nos devolvió, que nos trajo otra vez a la adoración correcta? ¿Cómo era? Yoshía. El rey Yoshía, el profeta Shimshon. Shimshon era Mashiach, que es Sansón. Shimshon. Estas personas se llaman Mashiach Sheker. Mashiach Sheker. ¿Por qué se llaman Sheker? Erróneamente en español y otros idiomas occidentales lo traducen Sheker como falso. No son falsos Meshichen,
No son mesías falsos, Son tipos de Mesías. son casi mesías, Son prototipos. prototipos de Mashiach, un vislumbre de Mashiach. David era un vislumbre de Mashiach y no pudo ser Mashiach porque Por el pecado de- el pecado con Bathsheba, pero tampoco en el correr del tiempo fue el tiempo correcto porque David nació aquí en el principio del cuarto milenio. No, el mundo no estaba esperando un Mashiach. Teniendo sus pecados que le impidieron hacer Mashiach David, pero al mismo tiempo David no pudo ser Mashiach porque sus propios salmos y profecías hablaban de un Mashiach venidero, aunque él tenía el perfil perfecto de ser Mashiach. El tiempo no lo permitía, porque era el cuarto milenio. El Mashiach se espera en el final del sexto, según Bereshit, según la escritura de Bereshit. Sí, Dios puede cambiar cualquier cosa. Dios lo habría hecho Mashiach a David si quería. Pero se dice en la Torah que Dios tampoco puede cambiar sus propias palabras escritas en la Torah. Así que la Torah nos dice, fin de séptimo milenio, fin de séptimo milenio será. Por eso, cualquier Mashiach, el otro Mashiach Meshichen, perdón, el otro Mashiach Sheker que había es Adán, Arishon. Adán, el esposo de Java, también debería haber sido Mashiach, pero ¿qué hizo? Comió de la fruta. Por eso, el Mashiach que va a venir, el Mesías que va a venir al final, se llama, ¿cómo se llama? El segundo Adán. El Mesías se conoce tradicionalmente en judaísmo como el segundo Adán. El primer Adán falló, pero no va a fallar el segundo Adán. ¿Qué tiene que ver Adán y rey David con el Mesías? ¿Qué tienen que ver los dos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Tiene que ver Adán con Adán Carmona o Adán Marillán. Adán, Mashiach y David. ¿Qué tienen los tres en común? ¿O cuál es la conexión entre Adán y Mashiach? Es una pregunta difícil a propósito, porque de su respuesta vamos a aprender algo. Entonces, tenemos Adán, que es Adam en hebreo. Tenemos el rey David. Rey David. Las tres primeras letras son las tres letras de Adán. sí. Y tenemos Mashiach. Así. El Mesías Mashiach, exacto. Con el Crucigrama. Exacto. Aquí está Adam y ahí Adam también. Aquí tenemos el primer Adán. Aquí tenemos el segundo Adán, el conocido como Mesías o Mashiach. Y esas son las tres letras primarias de. No me acuerdo cómo. Nombre, no me acuerdo. Pero era como las principales. Las tres principales. No me acuerdo cómo ven. En el gráfico que tiene el firón, ahí creo que sale. A ver si los canales tienen. Aquí no tengo los Sí, ahí está. Aleph en. Aleph, Shin, Mem. Sí, tenemos Aleph, Shin y Mem para la distinción del cuerpo. Maim. No, no sé, Ey. lo voy a buscar porque no me acuerdo. Sí.
Pero sí, yo sé lo que estás tratando de decir. Entonces, el primer Adán no era Mashiach, pero nos vincula con el segundo Adán, que es Mashiach, y el vínculo es el rey David. Y vamos a ver en fines de los días el verdadero Mashiach, que es hijo de David. Las letras madres. Las letras madres de Sefer Yetzirah, pero Dalet no está ahí. Aleph, Mem y Shem es. Sí, que desde la derecha a la izquierda se lee David, desde abajo, desde arriba para abajo se lee, perdón, no David, Adam, y desde arriba para abajo Adam de nuevo. Y el vínculo entre el primer Adán y el segundo Adán es el rey David, que es el único en la Biblia que tenía el mérito de ser Mesías o Mashiach. Bien, tuvimos que volver a la clase previa para entender por qué el Mesías tiene que construir, o por qué Ak está. ¿Por qué Ak estaba acompañando a Hashem? ¿Por qué Ak estaba por todos lados? Para entender por qué y cómo hay que ir al libro de Ezequiel 1:1, la visión de Ezequiel 1:1 de la Merkabá nos explica cómo Dios está acompañado con el espíritu de Mashiach. Los 4 ángeles forman Ak. Es por eso que sus nombres terminan en él, que es Dios, porque son resultado de la unión entre Hashem y la Shekhinah. Uriel, Gabriel, Mijael, Rafael. Ezequiel. Eliyahu. La tradición judía dice que antes de la venida del Mesías, Eliyahu o Elías tiene que anunciar la venida del Mashiach. En el Nuevo Testamento nos mienten y dicen que Moshe, Rabbeinu, Elías y quién más estaban ahí en la montaña de la transfiguración, fortaleciendo a Yashka antes de su crucificación, que es un chiste terrible. Un chiste terrible porque no puede aparecer Elías antes de la terminación, ahora sí que determina el 6º milenio, no puede aparecer para anunciar al Mashiach. Y Moshe Rabbeinu, ¿qué estaba haciendo con Elías? No está en la tradición Moshe Rabbeinu asociado con Mashiach. Moshe Rabbeinu se unió con Hashem. Tenía un final Moshe Rabbeinu terrible, tremendo, muy bonito su final, ser uno con Hashem. Y además también eso, no sé, capaz que no, pero está Elías, que son de la ¿no? Y Metatron son los que anuncian, ¿o no? Al Mashiach. No, Elías solamente. Solamente. Sí, Metatron es no. es Hanoch, sí. Bueno. Y dice que el espíritu de Hashem, que ahora entendemos que era Mashiach, Merajefet, fluctuaba al Penei Hamay, en la faz de las aguas, en la haz o la faz de las aguas. Esto es por ahora literal, pero se puede entender también de manera figurativa, que es decir,
El Maim o la Maim es símbolo de las gentes, los pueblos. Que el espíritu de Hashem está sobre la faz entre las naciones. Prevalece Mashiach como rey de las gentes al final. Algo profético también aquí. Merafé Jefet, fluctuando, flotando. ¿Qué significa flotando o moviendo? Va a descender Hashem y su Shejina sobre el templo. Y Gan Eden va a descender también. El espíritu sobre la faz de la tierra. No va a ser una ciudad. No, Va a bajar así. Hashem pensó pensó en el comienzo y en el final al mismo tiempo. La razón para su comienzo era porque ya había pensado su final. Cómo quería terminar la historia o qué historia él quería vivir con nosotros. Nosotros estamos atravesando el correr del tiempo, que es la historia escrita por Hashem. Si fuera simbólico la propuesta teológica cristiana que Dios tiene un hijo, si era simbólico, se entendería de manera cabalística. Ak puede ser el hijo, entre comillas, porque es producto de la unión del aspecto femenino. Y Sí. si nos hubieran hecho esa propuesta de manera simbólica, quizás los judíos dirían, ok, bueno, pero no es Yashka tampoco. Aunque lo tendrían más o menos correcto, simbólicamente y no físicamente, creo que los judíos dirían, no, que no son tan alejados de la verdad. Pero ahora dicen que todo esto era hijo de Dios. Dios se unió con una mujer. Ahí se pone feo. Es Dios. Empeora. Va a volver un ridículo. Entonces los judíos no pudieron escuchar más y dijeron no. Los judíos fueron muy pacientes con los principios del cristianismo. Muy pacientes. 2 siglos de paciencia. Al final del segundo siglo, los rabinos dijeron, no, este movimiento ha alejado muchísimo de lo correcto, que nos apartamos. Esa es la famosa separación entre el judaísmo que se cuenta en la historia cristiana. Yo estudié la historia cristiana en la universidad cuando estudiaba teología o religión, en realidad. Los concilios. Sí. Cuando vinieron los concilios, los judíos ya no estaban interesados, ya se fueron, porque la Avodah se había desarrollado en una cosa poderosa. Así que si nos hubieran propuesto, nos hubieran propuesta que Ak es simbólicamente un hijo porque es producto, yo lo entendería, pero no es la manera que el cristianismo lo presenta. Porque la unión de Ein Sof con la Shejina y la explosión es lo que nosotros hacemos en la procreación. Claro, se podría interpretar como que es hijo de Sí. esa procreación. Sí, de hecho, la Kabbalah no tiene temor en pensar así. Pero los mesiánicos y cristianos lo tienen pervertido. Bueno, esto fue la parte 2. Muy bueno. Espectacular. Muy bueno. Sí, esto fue la parte 2, el segundo versículo de Génesis 1:1. En la próxima clase seguiremos con verso 3.